Hola, bienvenidos a temas inverosímiles que atraen y causan polémica. Carpathia. El Carpathia reanudó su servicio comercial durante la Primera Guerra Mundial entre Liverpool, Boston y Nueva York, pero fue modificado para el transporte de tropas desde América del Norte a Europa. Comúnmente viajaba en convoys con varios buques, habiendo escapado en muchas ocasiones de situaciones peligrosas y ataques de submarinos U-boot alemanes. Pero el 15 de julio de 1918, el Carpathia dejó Liverpool en un convoy. 2 días después, las embarcaciones se dividieron y el Carpathia lideró un grupo de 7 buques. En aquel mismo día, fue avistado por el submarino alemán SM-U-55, que navegaba cerca de la costa de Irlanda. El U-55 disparó 2 torpedos contra la embarcación, el primero entre el almacén de carga número 4 y el almacén de carbón, y el segundo alcanzó la sala de máquinas, matando a 5 personas e hiriendo seriamente a otras 2. Además, las explosiones destruyeron los sistemas eléctricos, radio y 2 botes salvavidas. El capitán William Prothero ordenó una evacuación inmediata, señalizó con banderas su situación para que los otros barcos huyesen y lanzó fuegos artificiales con el fin de llamar a los barcos de patrulla, mientras el Carpathia comenzaba a hundirse por la proa. 11 botes salvavidas fueron arriados con todos los pasajeros y tripulantes a bordo, con excepción de los oficiales senior y de los artilleros, que se quedaron atrás destruyendo documentos importantes. 1 hora después, el U-55 fue avistado nuevamente y disparó un tercer torpedo acertando al compartimento número 5. El Carpathia se hundió totalmente 10 minutos después, 2 horas y 30 minutos después del primer impacto. 15 minutos después del hundimiento, el U-55 fue avistado, esta vez yendo en dirección a los botes. Sin embargo, el HMS Snowdrop llegó y lo ahuyentó, rescatando así a los supervivientes. De las 280 personas que estaban a bordo, sobrevivieron 275. En la primavera de 2000, Clive Cussler anunció que su organización, la NUMA, habían encontrado los verdaderos restos del Carpathia al sur de Fastnet, Irlanda, a una profundidad de 150 metros. Un año después del hallazgo, los restos del Carpathia fueron comprados por RMS Titanic Inc., que posteriormente los revendió en 2007 a Sea Ventures. El pecio del Carpathia yace en el fondo del mar, erguido y ligeramente inclinado hacia estribor, con su proa estando a apenas algunos metros por encima del suelo oceánico. Por estar en un lugar lejano, los restos fueron explorados muy pocas veces desde que fue descubierto. Sin embargo, algunos objetos consiguieron ser recuperados. Te invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook para que no te pierdas nada de nuestro contenido y así poder estar en contacto. Dale me gusta a este video, comenta qué te pareció y compártelo con tus amigos. Nos vemos en próximos videos.